Hola y bienvenidos a un nuevo video para inversores. Según la encuesta que sigue vigente en el canal, el próximo video análisis será sobre Enagás. Pero, si os digo la verdad, no me esperaba que ganara esa empresa. Y he pensado que Enagás, justo después de Telefónica, era demasiado, ya que no se puede considerar que sean dos joyitas. Como, por otra parte, Verizon había quedado muy cerca de Telefónica en la votación sobre las telecos, he decidido hacer un video sobre esta empresa, aprovechando además que acaba de publicar resultados semestrales. Pero no os preocupéis si habéis votado por Enagás, porque será la siguiente. Vamos a ver Verizon, otra dividendera muy interesante. Recuerda suscribirte al canal para no perderte los próximos análisis y también enterarte de las próximas encuestas. Pero vamos con el aviso. Este video no es recomendación ni de compra ni de venta, solo es la opinión de un inversor particular. Antes de operar, analiza la información y saca tus propias conclusiones. También puedes consultar a tu gestor o a tu asesor financiero de confianza. Vayamos con la historia y la presentación de Verizon. Quizás recuerdes que durante casi un siglo, una empresa, AT&T, o sea, AT&T, tenía un cuasi monopolio en las telecomunicaciones de Estados Unidos. Pero se le obligó a desmantelarse en 1984 y aquí empieza la historia de Verizon. Porque AT&T se quedó con las operaciones de larga distancia mientras sus 7 filiales locales, las Baby Bells, iniciaron su andadura independiente. Entre ellas nos interesa Bell Atlantic, que originalmente operaba en los estados de Pensilvania, Nueva Jersey, Delaware, Maryland y las dos Virginias. Pero, tras la escisión, no pasó mucho tiempo hasta que se formasen las nuevas fusiones. Es algo similar a lo que ocurrió con las empresas surgidas de la separación de la Standard Oil en el sector petrolero. En este caso, en 1997, Bell Atlantic compró Ninex, es decir, la Baby Bell que operaba en el estado de Nueva York y en los estados de la zona llamada Nueva Inglaterra. Poco después, en el año 2000, Bell Atlantic compró una empresa que no venía originalmente de AT&T. Se trataba de GTE, una empresa telefónica que operaba en muchas de las zonas no cubiertas por Bell Atlantic. En este momento, la empresa cambió de nombre, fusionando los términos Veritas, es decir, verdad, y Horizon, horizonte, para formar Verizon. Otra compra relevante para Verizon fue adquirir America Online en el 2015 y luego Yahoo en el 2017. Pero no pasaron muchos años hasta desinvertir de esas actividades, ahora reunidas en Yahoo Inc. Es curioso ver cómo AT&T siguió una estrategia de diversificación muy similar, comprando Time Warner en el 2018 para luego hacer un spin-off en el 2022. Todavía más curioso es que America Online y Time Warner fusionaron durante un tiempo. Pero, al menos por ahora, Verizon se ha vuelto a centrar en sus actividades de telecomunicaciones. ¿A quién pertenece la empresa? Como suele ser habitual para grandes cotizadas, los principales accionistas son fondos. En particular, dos nombres con los que estamos muy familiarizados, Vanguard y BlackRock. Si recuerdas el video de Kraft Heinz, también estaban ahí, justo por debajo de Berkshire Hathaway. En total, casi el 68% del capital de Verizon está en manos de inversores institucionales. Siempre es bueno recordar lo poco que pintamos los pequeños accionistas. ¿Cómo se reparten los ingresos de Verizon? Tiene dos grandes segmentos de ingresos. La parte de consumer, consumidor, y la parte de business, negocios. La primera factura 103.000 millones y la segunda unos 30.000 millones, más o menos. En porcentajes, el segmento consumidor representa el 76%, mientras el segmento negocios pesa el 22%. En total, suman el 98% de la actividad. Luego es interesante entrar en ese 76% del segmento consumidor para ver que los servicios son un 57% de la facturación total de Verizon, mientras las ventas de dispositivos pesan un 15%. Y si queremos entrar aún más en detalle, resulta que los ingresos de telefonía móvil son la parte más consecuente del negocio, con un 48%,
mientras los servicios fijos, en particular la fibra, pesan el 9% del total. Así que sería un 48% telefonía móvil de consumidores, un 22% facturación a empresas y negocios, un 15% venta de dispositivos a consumidores y un 9% de servicios de fibra a consumidores. Y aunque Verizon presta servicios en todo el mundo a sus clientes, la verdad es que factura casi el 100% de sus ventas dentro de un solo país, Estados Unidos. Esa es una de las diferencias significativas con otras empresas del sector, como Telefónica. Pero ya que sabemos a qué se dedica Verizon, vamos a mirar sus resultados. Empezaremos con el año 2024 y luego miraremos más rápidamente los datos del primer semestre de 2025 que publicaron hace muy poco. Vamos con la cuenta de resultados. Primero las ventas, pero especialmente las ventas de servicios. Vemos como han crecido poco, menos del 2%. Y es que se trata de un mercado maduro y muy competitivo. No hay que esperarse grandes crecimientos. Luego, si restamos a esos ingresos de servicios el coste de los servicios, sale un margen bruto del 75%. Pero cuidado, que a eso en realidad habría que restarle al menos las amortizaciones. Solo hice el cálculo para mostrarte otra cosa. Mira el margen sobre la venta de dispositivos. Es una pérdida del 12%. Obviamente la empresa no es tonta y lo hace porque le compensa. Están subvencionando los dispositivos a cambio de fidelizar a los clientes. Luego, a primera vista, los gastos generales han subido mucho, pero contienen elementos extraordinarios que veremos luego. En particular, indemnizaciones por despidos, algo que también vimos cuando hablamos de Telefónica. El nivel de amortizaciones es muy significativo porque estamos hablando de una actividad que requiere grandes inversiones como lo que hicieron con la 5G. Y también vemos aquí que en el 2023 pasaron un ajuste por depreciación del fondo de comercio, algo que es muy típico en las cotizadas americanas. Si recuerdas, lo vimos en los videos de Kraft Heinz y creo que en PepsiCo también. Todo eso nos lleva a un operating income que parece mejorar mucho, pero que en realidad no es comparable. Así que dejamos un momento la cuenta de resultados y nos vamos a un cuadro de ajustes en el EBITDA. Partimos de un EBITDA consolidado y hacemos muchos ajustes, en particular unos gastos de indemnizaciones de personal y la ya mencionada depreciación del fondo de comercio. Entre muchas otras cosas que no voy a detallar para no alargar más el video. Al final nos encontramos con un EBITDA 2024 que es un 2% mejor que el de 2023 en términos ajustados. Y más o menos corresponde al crecimiento de facturación de servicios. Volviendo a la cuenta de resultados y partiendo del operating income, un elemento que me parece muy relevante es el de intereses. ¿Ves cómo subieron mucho desde el 2022? Eso se debe al incremento de los tipos de cambio. Como Verizon tiene una deuda consecuente, las variaciones de tipos de interés le afectan bastante. Luego ya tenemos resultados antes de impuestos, resultados después de impuestos, el beneficio atribuible y por supuesto el beneficio por acción. Como esos datos no dicen mucho por las partidas excepcionales, aquí tienes el BPA ajustado que bajó un 2,5% de los $4.71 del 2023 hasta los $4.59 del 2024. ¿Cómo se han comportado los flujos de caja? Veamos un cuadro resumen. Verizon genera un flujo de caja operativo de unos 37.000 millones y que precisamente en el 2024 fue ligeramente inferior al de 2023. Pero como se invirtió significativamente menos, el flujo de caja libre o free cash flow aumentó más de 1.000 millones. La empresa pagó dividendos por 11.200 millones y ya sabéis que me gusta a mí siempre comparar el pago de dividendos con el free cash flow y en este caso estamos hablando de un 57% para el año 2024, una cantidad totalmente asumible. Ahora miremos la deuda. Se puede apreciar la reducción significativa de la deuda neta permitida por tener un pago de dividendos controlado respecto al free cash flow. Es un tipo de actividad donde se suele usar mucha deuda y veníamos de una época de tipos bajos. Pero como ya vimos en la cuenta de resultados, ahora el pago de intereses es bastante superior al que había hace 3 años y por eso viene muy bien hacer un esfuerzo para reducir la deuda.
Concretamente, disminuyó un 10% y ahora Verizon tiene una ratio de deuda neta sobre EBITDA ajustado de 2,3 veces, que no está mal para el sector, aunque tampoco estaría mal tenerla en 2 veces. Seguimos con los resultados del primer semestre. Es un tipo de actividad bastante estable, pero con medio año ya podemos tener alguna idea de cómo van las cosas. Vemos que la facturación de servicios, que es lo más importante, ha crecido un 1,7%, algo esperable para este negocio. Al mismo tiempo, se ha reducido el coste de esos servicios, un factor favorable. Los gastos generales también bajaron, pero ya sabemos que en el 2024 había elementos excepcionales. En cualquier caso, el operating income aumentó un 5%. Seguimos y vemos cómo los intereses bajaron un poco, aunque menos del 2%, probablemente por la reducción de la deuda, y eso es buena señal. Y luego ya tenemos resultado antes de impuesto, después de impuesto y el resultado neto atribuible. Crece bastante, pero ya sabemos que hay elementos excepcionales. Por eso, yo no miraría tanto el BPA consolidado, sino el beneficio por acción ajustado que ha comentado Verizon en su nota de prensa. Hablamos de $2,41, un 4,7% más que la situación a medio año en el 2023. El cash flow operativo y el flujo de caja libre también van mejor que el año pasado. Aquí vemos que los dividendos se cubren a altura del 65% del free cash flow y eso es menos que el dato del año completo del 2024, porque es una actividad estacional y que suele haber mejores flujos de caja en la segunda parte del ejercicio. La deuda está controlada y la ratio respecto al EBITDA ajustado está igual que a finales del 2024 en 2,3 veces. Miremos unas previsiones para el 2025. Vemos que Verizon es relativamente prudente, con un crecimiento del EBITDA ajustado alrededor del 3% y un crecimiento del BPA ajustado alrededor del 2%. Es bastante prudente porque sobre los 6 primeros meses ha crecido un 4,7%. Para el cash flow operativo esperan algo alrededor de 38.000 millones, es decir, mejor que los 36.900 millones del 2024, y para el flujo de caja libre esperan una cifra alrededor de los 20.000 millones, es decir, probablemente ligeramente superior a los 19.800 millones del año 2024. Ellos ponen rangos, pero hice la media entre la previsión pesimista y la optimista. ¿Y cómo se ha comportado Verizon si miramos sus resultados históricos? Aquí tiene sus beneficios netos de los últimos 20 años. Como puedes apreciar, hay muchos altibajos porque hablamos de resultados contables. Y seguramente hay ajustes, sesiones, depreciaciones que falsean un poco esos resultados. Pero a mí me parece una tendencia más bien ascendente, sobre todo a partir del 2011. Vemos la evolución bursátil. A primera vista, parece una cíclica, pero en realidad la situación es algo más compleja. El pico del 2000 corresponde a la burbuja de las .com, en la que las empresas de teleco se apreciaron mucho. En el 2008 hay un mínimo que se corresponde con la crisis financiera. Como ves, la caída del COVID apenas se nota en el 2020 y el mínimo más reciente corresponde al incremento de los tipos de interés que afectó a la empresa por tener una deuda consecuente. Pero, restando esas variaciones, se aprecia más bien una tendencia creciente, aunque parece un crecimiento muy moderado. ¿Y cómo remunera Verizon a sus accionistas? Prioriza el dividendo y últimamente no hace recompras. Lleva 19 años incrementando el dividendo, no mucho cada vez, pero de manera consistente. De hecho, en los últimos 20 años los ha subido de media un 2,6% cada año. Ahora mismo paga 67 centavos con 75 cada trimestre, es decir, $2,71 al año. Comparado con el BPA ajustado del 2024, es un payout del 59% y ya vimos que en el 2024 pagaron un 57% del free cash flow. Es decir, que es una política razonable. En este video no hablaré de compras de insiders porque Verizon es otra empresa americana donde los directivos reciben muchas acciones, no las suelen comprar, más bien las venden para aumentar sus ingresos. Pasemos a las fortalezas y amenazas. Veamos los puntos a favor de invertir en Verizon. Empecemos por el tipo de actividad, que es un servicio básico que hoy en día todo el mundo necesita en nuestra sociedad hiperconectada. Por eso se puede considerar un negocio resiliente.
Además, es un sector con buenas barreras de entrada que requiere grandes inversiones y el uso de tecnología de última generación. Verizon es una empresa con muy buena generación de cash flow y con una remuneración a sus accionistas que crece poco, pero consistentemente. Cuenta además con un buen reconocimiento de marca y cierta fidelidad de los usuarios. Opera en Estados Unidos, la primera economía mundial y por supuesto un mercado muy potente para las telecomunicaciones. Finalmente, como ya se acometieron muchas inversiones, por ejemplo con la 5G, en los próximos años debería necesitar menos gasto en CAPEX. Sin embargo, también hay algunos riesgos y amenazas. Hoy en día la competencia es muy fuerte con los otros dos grandes operadores, AT&T y T-Mobile. Y no podemos despreciar a los nuevos competidores con tecnologías distintas, como por ejemplo los satélites de Starlink y otras compañías. Como ya mencioné en el video, una de las pegas es que Verizon está en un mercado maduro y con poco crecimiento. Además, y aunque la ha ido reduciendo, opera con una deuda relativamente alta, que hace que la empresa sea sensible a las variaciones de tipos de cambio. Antes decía que opera en un mercado enorme, pero lo cierto es que también es un riesgo porque no tiene diversificación geográfica y si la economía americana va mal, no podrá compensarlo con otros mercados. Finalmente, para el inversor español, está el riesgo de variación de tipo de cambio entre el euro y el dólar. Es un tema que comenté en un video publicado hace muy poco. Y ya hemos llegado al momento de valorar el precio de compra para Verizon. ¿Está barata ahora mismo? Como siempre, hablo desde mi opinión personal y tienes que hacerte la tuya propia. Partimos de un beneficio por acción de $4,59 y según las previsiones en el 2025 estará entre $4,64 y $4,73. Cuando hago el vídeo cotiza alrededor de los $42, lo que significa un PER de 9 veces. La rentabilidad por dividendo es de 6,4% a este precio. La verdad es que a mí me parece un precio correcto para entrar o ampliar, y más con el tipo de cambio relativamente favorable de esas últimas semanas. En mi opinión, hay que ver ese tipo de empresa como una vaca lechera, porque genera un buen cash flow y puede pagar buenos dividendos que además crecen cada año, aunque sea poquito. Y como ha ido reduciendo deuda, es posible que la remuneración al accionista aumente un poco más en un futuro cercano. Sin embargo, no hay que esperar grandes crecimientos, solamente una rentabilidad alta y ligeramente creciente. Y no olvidemos los riesgos como la competencia, los tipos de interés, la variación de tipo de cambio, etc. Invertir siempre implica riesgos. Ten en cuenta que este mismo año se podía comprar Verizon por debajo de los $38, dando una rentabilidad de más del 7%. Y si volvemos al 2023, se pudo incluso comprar por debajo de los $31, dando una rentabilidad por dividendo de casi el 9%. Yo la tengo un poco más cara que ahora. Compré hace unos años y amplié cuando estaba barata. Quizás haga pequeñas ampliaciones en las próximas semanas si sigue alrededor de $42. En cualquier caso, lo recomendable con esas vacas lecheras es tener la paciencia de esperar buenas caídas para maximizar la rentabilidad, porque, como ya comenté, lo probable es que el dividendo no vaya a crecer muy rápido. A mí me parece que Verizon está ahora a un precio decente y con una rentabilidad aceptable. Si bajan los tipos de interés podrá incrementar un poco más el dividendo, además. Como digo, no puedes esperar grandes crecimientos, pero es otra vaca lechera interesante. Igual otro día podemos mirar a AT&T o AT&T, pero en estos momentos está más cara que Verizon, al menos en mi opinión. Espero que este video te haya parecido útil. Te deseo una feliz semana y buenas inversiones. Mientras tanto, yo seguiré haciendo camino poco a poco como el caracol inversor. ¡Hasta luego!